En toda sociedad, en toda cultura, donde quiera que nos encontremos, siempre estaremos condicionados a un formato establecido de vida. Normas, leyes, estatutos, decretos, disciplina, observación. ¿Qué tal si hablamos acerca de la liturgia y en particular en el concepto hebreo el Seder de nuestra Kadosh Torah? Bienvenidos. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Bien, mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, brindándoles siempre la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una semana apasionante, sin lugar a dudas. Gracias, muy agradecido por todos y cada uno de sus mensajes, sus palabras de aliento, sus palabras de apoyo a todo el trabajo que desarrollamos en la familia de esta casa, Israel Casa Integral. Muy bien, amados. De manera simple, de manera sencilla, estamos procurando aclarar conceptos. Y cuando digo procuramos aclarar conceptos, me refiero a que hay muchas apreciaciones sobre palabras, textos, maneras de vivir el concepto bíblico, la religión tradicional, el protestantismo, el concepto de Torah. Y cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos de ustedes, me plantean o me comentan cómo muchos expositores, conferencistas, maestros, etcétera, hacen o presentan programas de opinión frente a los contextos bíblicos, toraicos y demás. Y en las conversaciones que usualmente tenemos, me comparten cosas que yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que alguien se tome el tiempo para enseñar ciertas cosas que son fuera de un contexto bíblico, fuera de un contexto toraico, y en el que usualmente muchos, incluyendo a grandes presentadores o, comillas, maestros de palabra, no se limitan a lo que escrito está, sino que de suyo su expresión es la opinión personal? Por favor, creo que he insistido enormemente en todos los programas de Torah al instante que la opinión del pastor Alfaro es irrelevante. ¿Qué opina el pastor Alfaro? ¿Cómo le parece al pastor Alfaro tal punto? Eso es irrelevante, será mi opinión personal, pero lo que nosotros enfocamos como enseñanza desde esta casa será siempre escrito está. Dígalo conmigo, por favor, escríbalo aquí en el chat, guárdalo en su corazón, escrito está. Si está escrito, es la palabra de Adonai, escrito está sí o sí, requiere obediencia, cumplimiento y no entrar en polémicas. Es que a mí me parece. Traigo a colación esta jornada para nuestro cierre de semana, porque me hicieron llegar un video de un señor, repito, procuro no mencionar nombres, que se supone, y de hecho le había oído alguna vez, y parece ser una persona extremadamente seria y muy conocedor del tema en materia de Biblia y demás, conferencista en muchos países. Por lo tanto, cuando alguien me remitió el video,
me pareció interesante, quise escucharlo. Y el tema de presentación de esta persona en el video mencionado es acerca de los judaizantes, tema que estamos tratando en esta semana. Él considera que toda aquella persona, atención, su opinión personal, un gran docto en la palabra, pero textualmente dice, esta es mi opinión personal. Cuando una persona me dice, esta es mi opinión personal, pues es respetable su opinión personal, pero su opinión personal, la verdad, no me interesa, porque lo que me interesa o nos interesa como casa de Israel es qué está escrito en la palabra. Mi opinión personal, dice esta persona, es que no tiene sentido que las personas estando en la iglesia del protestantismo de repente den un paso hacia el concepto de la Torá y se judaicen celebrando convocatorias, celebrando Brit Milá, celebrando Rosh Hodesh y demás. Entre otras cosas, dice el presentador, incluyendo las comidas kosher o kasher, la dieta alimenticia. ¿Qué sentido, dice esta persona en su opinión personal, qué sentido tiene que dejemos de consumir el cerdo, las langostas, los mariscos, que por demás son de gran alimento? Dice esta persona literalmente, abro comillas, literalmente dice, no conozco a alguien que dejando de consumir cerdo, langostas, mariscos, camarones y demás, sea más santo que otro. A la verdad, una persona con tanto criterio y madurez como esta, me parece que su opinión es absolutamente irrelevante. Porque en la dieta alimenticia, la comida kosher establecida en nuestra Kadosh Torah, no es para salvación, por favor. No es para santidad, es decir, que si alguien consume o no consume un alimento puro o impuro es más santo que otro. No se trata de esto, amados. El consumir el cerdo no nos hace más santos o menos santos. Pero atención, si es una ordenanza establecida en nuestra Kadosh Torah, es una ordenanza que no tiene, repito, como propósito santidad, más y obediencia, pero adicional a ello, la comida kosher o la dieta levítica ha sido establecida por Adonai, repito, no para ser más santos o para salvación, pero sí para minimizar, para librarnos de muchas condiciones críticas de salud que por testimonio, y creo que todos conocemos, hemos visto a lo largo de los años. Acabo de regresar en estos días, justamente ayer, de unos exámenes médicos. Hace algún año, ustedes recordarán, un año anterior, para estos tiempos, estaba en algunas circunstancias un poco difíciles, con la presión, con la circunstancia del corazón. Ustedes recuerdan, y gracias por sus oraciones y sus palabras, gracias. Y bendito el Eterno, justamente ayer estuve en exámenes junto con mi amada esposa y los resultados fueron excelentes, extraordinarios, extraordinarios. Esos resultados tienen que ver con el hecho de que a la edad que yo tengo, en el modelo que soy, típicamente se ocurren muchas situaciones críticas de salud en muchas personas con mi edad. Sin embargo, para la gloria de Hashem, bendito el Eterno, el resultado y los resultados que me entregó la doctora ayer fueron maravillosos. Me dijo, lo felicito, su condición de salud está en muy buena situación. Entonces, cuando nosotros a lo largo de la vida, en el camino de la vida, un día el Eterno nos permite conocer de la palabra, conocer de la Torá, conocer de la comida kosher y librarnos de toda esa impureza. Repito, no es para ser más santos o no, es para entrar en obediencia y para que a través de la pureza del alimento que consumimos, nuestra salud tenga mejoría. Recuerden que siempre lo he dicho, de algo tendremos que partir algún día.
Pero si yo hubiese continuado a lo largo de mis años consumiendo langosta, mariscos, cerdo y demás comida impura, muy seguramente a esta edad mía hoy, muy probablemente estaría pasando por algunas crisis de salud, en la artritis, en la diabetes, en no sé cuántas otras circunstancias. Entonces, los alimentos que Adonai nos establece, repito, tienen como sentido procurar alargar con buena salud, con una buena salud nuestros años. Todos sabemos que algún día partiremos, por supuesto que sí, pero qué bueno que podamos llegar al tiempo de los años y poder disfrutar, repito, de una buena salud. Ok, por lo tanto, mi opinión, como dijo esta persona, mi opinión personal es esta. Por lo tanto, ustedes saben, yo no pierdo mucho tiempo en este tipo de situaciones. Vi alguna introducción de la enseñanza, creí y he considerado que era un hombre extremadamente docto, repito, y sin embargo al escucharlo me di cuenta que su opinión personal es irrelevante, porque escrito está, y si escrito está, en ese orden caminamos. Por lo tanto, para continuar con nuestra jornada e irnos adentrando más al cierre de nuestro tema hoy, tenemos que recordar, teníamos como tarea el estudio de lo que es el Talmud, la Torá oral. Venimos hablando del contexto de raíces hebreas, hablamos del contexto de las raíces de nuestra fe, hablamos en el contexto del libro de Jeremías capítulo 6 verso 16, volved por la senda y preguntad por el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach. Muy bien. En ese orden de ideas y revisando las notas, y gracias a todos los que me escriben y me preguntan y me preguntan y me preguntan, procuraré en la medida de los programas dar respuestas. Por ejemplo, en este caso en particular lo menciono porque una persona me envió una pregunta en nuestro programa anterior, gracias, del hermano país de Costa Rica, gracias, y me preguntó con respecto al tema de Trinidad. Bueno, será un tema que trataremos en algún momento particularmente. Pero a su vez, dentro de la pregunta de la Trinidad venía incluida, muy bien, excelente, el punto que tiene que ver con la coma joánica. Por favor, tome nota, escríbalo aquí en el chat y alguien me recordará en algún momento, por favor, si trabajamos el tema de la famosa coma joánica, también conocida como la coma juanina o la glosa juanina. Y esto tiene que ver particularmente con un pasaje bíblico escrito en el libro de Juan, primer libro de Juan, en el capítulo 5, versos 7 y 8, que ha generado, por supuesto, una enorme controversia a lo largo de los años frente a su autenticidad. Y este pasaje en particular es el pasaje que habla con respecto al tema tan polémico de la Trinidad. Y vemos cómo en algunos de los manuscritos griegos más antiguos se considera por muchos de los eruditos que este texto como tal literalmente no aparece inscrito. Es decir, que a mucho tiempo después, y miraremos fechas, entonces aparece como ese texto se incorpora y tiene que ver, como dice el primer libro de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero también a su vez dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y tres concuerdan. Entonces de allí viene toda esta famosa doctrina trinitaria, pero que repito, para considerar el tema de la Trinidad tenemos que considerar anteriormente a esto el concepto de lo que es la coma joánica o la coma juanina. Ahí se los dejo como información. Gracias por la pregunta, espero haberle adelantado a la persona por lo menos algo de la respuesta y posteriormente gracias porque haremos un programa semanal dedicado específicamente a tratar este aspecto. Muy bien. Antes de adentrarnos también al concepto de Talmud propiamente, pues tenemos que respondernos una pregunta muy importante. Una pregunta que pareciera ser que al mencionar la palabra
esta palabra se conecta directamente con lo que es la religión tradicional. Vamos a hablar de la liturgia. La liturgia es una palabra que, repito, en principio pareciera ser que está más conectada con el concepto de la religión tradicional cuando hablamos de la misa, en el concepto, repito, de la religión tradicional. Pero aún cuando hablamos en el contexto del protestantismo, también tenemos una liturgia. Y por supuesto, cuando nos encontramos en nuestra Kadosh Torah, también tendremos una liturgia. Es decir, que la liturgia es un orden, un formato, lo decimos en hebreo, un seder. Un orden del día también lo podemos conocer como tal. Un protocolo. Esa es la liturgia. Y esa liturgia, por supuesto, incluye, perdóneme, la lectura de los textos bíblicos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Tanaj, en el Brit Hadasha, como quiera llamarlo, en el Pacto Renovado. Se estudiarán ocasionalmente algunos salmos o los proverbios, etc. Y se proclaman las lecturas bíblicas. Si ustedes recordarán, cuando en el nivel 1 el señor sacerdote se presentaba, se hacía todo un protocolo de oraciones, sonaba una campanita, delín, 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 y yo recuerdo que pues las personas nos colocábamos en rodillas. Bueno, yo veía que algunos no lo hacían. No sé si era parte del protocolo quiénes lo hacen y quiénes no lo hacen, pero yo recuerdo mis visitas al nivel 1 junto con mis padres. Y a mí siempre me llamaba la atención cuando sonaba la campanita y todos inmediatamente nos postrábamos en rodillas. Cuando aparecía el sacerdote para hacer el texto del Evangelio, entonces venía el proceso. Ya sabíamos que cuando el sacerdote leía el Evangelio correspondiente, vamos a leer el Evangelio en el capítulo 1 del libro de Juan, y ni siquiera se entendía qué era lo que decía por allá el sacerdote, y luego daba una enseñanza que muchas veces, repito, ni se entendía qué decía, pero cumplíamos con el deber, con el santo deber de ir a la misa. ¿Qué enseñó el padre? Pues muchas veces no teníamos ni la menor idea. Repito, yo digo no teníamos ni la menor idea porque a la misa a la que asistimos de niños en familia por muchos años, una inmensa capilla, de hecho una iglesia muy bonita en una zona norte en Bogotá, muy lindo el lugar hoy, ahora tuve la oportunidad de estarlo visitando allí. Es uno de los lugares más bonitos, centros comerciales y demás al norte de Bogotá. Y pues pasé por aquel lugar y recordaba mi niñez cuando a las 5 de la mañana cada domingo, 5 de la mañana cada domingo, papá y mamá nos llevaban a sus 4 hijitos a la misa del día domingo y a conocer la liturgia del día. ¿Qué escuchábamos? Repito, muy poco, porque el sonido era un sonido que tenía un eco impresionante y por allá se escuchaba la voz muy lejana y yo recuerdo que nunca entendí cuando él decía vamos al Evangelio, por allá, no sé. Bueno, liturgia. Entonces, la palabra liturgia, repito, tiene que ver con el orden de la lectura, de la enseñanza, del formato, del orden del día que se tiene establecido para efectos de la reunión, en el caso, repito, dominical, porque, repito, la palabra pareciera ser que se asocia más con el concepto religioso, pero liturgia es en general. Asimismo, en la iglesia evangélica teníamos una liturgia, un orden, el servicio, el orden establecido, la adoración, la alabanza, el servicio, el mensaje, el tomar la ofrenda, hacer las oraciones, etc. Por lo tanto, esa palabra liturgia, que es tan extremadamente importante, quiero que la tengamos presente porque en el contexto hebreo, y creo que la próxima semana hablaremos acerca de la cultura hebrea, porque hablamos algo de la cultura griega, mencionamos algunas características de la cultura griega en cuanto a la idolatría, la idolatría al cuerpo humano, la perfección del cuerpo, el concepto de la filosofía, el poder de la mente, el poder de la razón, de la lógica, del entendimiento. Todo esto fue y ha sido parte de la cultura griega. Por supuesto, tenemos que establecer también cuál es entonces la cultura hebrea, porque cuando caminamos hacia nuestra Kadosh Torah, venimos a formar ahora parte de una cultura. Somos cultura latina o cultura hispana, en este caso, y al pasar a conformarnos con la cultura hebrea,
tenemos mucho que aprender. Y esto es un proceso, hermanos, extremadamente prolongado, y no sé si algún día alcancemos realmente a conformar parte de esa cultura. Me explico. Nosotros como familia pastoral tenemos cerca de 25 años o algo más en los Estados Unidos de América. 25 años después hay muchas cosas en el idioma, en la cultura, en el modo de vida, en la gastronomía, en el aspecto social de la ciudad, del país, que aún todavía nos cuesta adaptarnos. Aún todavía nos cuesta adaptarnos. Es más, en la medida que los días pasan y los años van pasando y nos acercamos más y más y más con la cultura americana, empezamos a ver comportamientos, actitudes que en otro tiempo, la verdad, yo no consideraba. Siempre tuve una alta estima con la cultura americana, las comunidades americanas. Vi en ellos mucha rectitud, honestidad, responsabilidad, respeto, el saludo. Eso es algo que me parece maravilloso aquí, particularmente en el área en el que nosotros vivimos. Si salimos a caminar por los alrededores, como usualmente las gentes lo hacen, es tan bonito que aunque uno no conozca a las personas, todos nos saludamos. Un saludo muy simple, ¿no? Hello, hello, hey, how are you? Ya, es ok. Pero algo bonito, saludar, o por lo menos una sonrisa. Es tan bonito que un vehículo se detiene para que la persona pueda pasar la vía. Esas cosas de cultura tan bonitas. El respeto al tráfico, el respeto a las señales, el respeto a muchas cosas, la educación. Esto es hermoso. Pero sin embargo, repito, en la medida que han traspasado muchos años, a veces al tratar más de cerca a ciertas personas en la comunidad americana, nos damos cuenta que somos humanos. Somos humanos y por lo tanto cometemos muchos errores, y veo a mucha cultura americana igual, impertinente, egoístas, con mala expresión, con una cantidad de situaciones que realmente, repito, en otro tiempo nunca lo había visto en ellos. Pero con todo esto, los americanos tienen una cultura maravillosa de puntualidad, de exigencia, de responsabilidad, de compromiso, pero no son la cultura perfecta, de ninguna manera. Tienen, repito, también adolecen de muchas circunstancias. Muy bien. ¿Cuánto más cuando nos aprestamos a formar parte de la cultura hebrea? Porque la cultura hebrea, como conocemos después de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todo lo que ocurrió durante 40 años en el proceso del desierto, adversidad, batalla, lucha, contrariedad, pesimismo, negativismo, enfrentamientos, la shonará, etcétera. Todo lo que ocurre, como lo estudiamos en cada parashot, nos daremos cuenta que ese pueblo de Israel, qué pueblo duro, qué pueblo difícil. ¡Qué pueblo! Tanto que tuvieron que pasar 40 años para que toda aquella generación muriesen y entrara una generación nueva a la tierra prometida. Y sin embargo, cuando entraron, con todas las advertencias que Moshe les entregó, cuando pasen a esa tierra, procuren nunca hacer lo que vean en esos países, en esas naciones donde haya idolatría, donde haya pecado, donde haya fornicación, donde haya adulterio, donde haya mentira, donde haya pleito, donde haya contienda. Procuren nunca participar de esto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Asimilarse al concepto del mundo. Cultura. Pero cuando hablamos de la cultura en el sentido moderno para nuestros tiempos, hoy nos daremos cuenta que en Israel pues hay diversidad de cultura. La cultura de Israel es una cultura polifacética, porque no solamente hay judíos, no solamente hay israelitas, hay sionistas, hay católicos, hay musulmanes, hay cristianos, y toda esta cultura formando una cultura, pues a eso llevamos hoy consecuencias terribles de diferencias de raza, de cultura, de color, de idioma, de territorio, geográficamente hablando, etcétera. Por lo tanto, miraremos con detalle la cultura. Y todo esto lo he mencionado, ¿por qué? Porque justamente cuando nosotros entendemos el principio de la liturgia, tenemos que recordar que la liturgia, como una
cultura religiosa de cumplimiento, de orden del día, del deber de cumplir esto, pues nos indican que el modelo principal es el estudio y el estándar de la palabra. Esto es lo que quiero que entendamos en liturgia. La palabra. La palabra, la palabra. Nosotros no hacemos una reunión en Shabbat o las reuniones dominicales en su tiempo para hablar de ventas de edificios o para hablar de ventas de vehículos en la reunión correspondiente. En la liturgia, el centro, el contenido esencial es la palabra, el mensaje. Ese mensaje, sin embargo, todos sabemos que a lo largo de la historia, el mensaje, el evangelio, la palabra, pues se ha diversificado en más que una homilía o una liturgia, se ha convertido en conferencias motivacionales, en el que tú eres el campeón, en el que tú todo lo puedes, en que la prosperidad es lo más importante, las riquezas y todo lo podemos conseguir, y la riqueza, y se nos habla de prosperidad, y ustedes conocen toda esta historia con lo que se ha llamado el famoso evangelio de la prosperidad. Pero cuando se trata de hablar del pecado, de las ordenanzas, de los mandamientos, del cumplimiento sobre esos temas, en la liturgia moderna, sobre esos temas no se habla. Porque si el pastor motivacional, el conferencista motivacional, comillas, habla acerca de una situación de pecado, entonces pues a esa iglesia la gente no asiste. La gente quiere asistir a iglesias donde les presenten, repito, una conferencia bonita, agradable, donde puedan reír, puedan tener un buen presentador, un buen humorista, un buen chiste, una buena anécdota y ¡wow! ¡Qué palabra! Pero en el sentido literal de la palabra, poco. Es más, hoy los predicadores ni siquiera utilizan una Biblia. Hoy el predicador se presenta en un traje, en short, en camisa, en camiseta, necesita ser moderno, necesita no ser tan protocolario, necesita llamar la atención, no lleva Biblia consigo, probablemente utilice su sistema digital, etcétera. Todos estos principios de cultura, de liturgia, hoy han cambiado terrible y notoriamente. Hoy tenemos entonces en las congregaciones, en los edificios donde celebramos la liturgia, tenemos los grupos de alabanza que pues pretenden copiar a los músicos del mundo, a los rockeros, a los salseros, a los merengueros, a los de la cumbia. El tipo como se tocan los instrumentos y el bajista tiene que hacer el show que hace el bajista del mundo y el cantante quiere hacer los gestos y los movimientos que hace el cantante del mundo, la Shakira del mundo. Por favor, hermanos, ¿qué cultura estamos viviendo en la liturgia? Llenos de instrumentos, de luces, de todo lo que sea para atraer la atención de alguien que pueda decir, wow, estuvimos en nuestro servicio, en nuestra reunión y fue espectacular. Qué luces tan increíbles que tenemos en la iglesia. Wow, qué pantallas gigantes las que tenemos en la iglesia. Y al paso que vamos viendo todo este escenario, nos daremos cuenta que la liturgia, el concepto, la liturgia, el seder, el manual de vida, la instrucción, la pedagogía, la cultura bíblica va desapareciendo. ¿Saben? Literalmente, ustedes saben y me conocen por Torá al Instante, yo procuro, es mi identidad personal, me gusta usar mi traje, mi vestido, mi corbata. Pero he tenido a personas a mi entorno que me han dicho, ay, pero pastor, ya el usar traje, el usar corbata, eso ya pasó de moda, eso realmente eso no es, hay maneras más sencillas para atraer a la gente. No, es que yo no estoy procurando ni buscando atraer a nadie, yo estoy procurando que como representante de Adonai en la casa de Adonai, en la casa de Israel, quiero presentarme lo mejor posible, en el mejor sentido, con la mejor enseñanza, no para que suene bonito, no para tener views, gracias por los views, gracias por me gusta, perfecto, gracias por suscribirse en el canal, maravilloso,
Pero mi objetivo o nuestro objetivo en Israel Casa Integral no es los views. Es que una palabra quede en tu corazón, es que verdaderamente tengamos una liturgia, un seder, en verdad podamos tener una identidad donde la palabra sea el centro de lo que estamos haciendo, una palabra que edifique a la familia. Somos iglesia, somos familia, somos Cajal, y como familia mantenemos un amor mutuo, un respeto de padres a los hijos, hijos a los padres, en una unidad en el amor de Mashiach. Esto es lo que nos identifica. ¿Qué identifica a Israel Casa Integral? Bereshit, Génesis 1:28. Y los bendijo Adonai y les dijo. Ese es un punto de partida. Por lo tanto, cuando entramos a nuestra Kadosh Torah, subimos, valga la expresión, a un nivel donde ahora nuestra liturgia en el sentido de Shabbat, nuestro Seder en el sentido del cumplimiento, tiene que ver entonces con las ordenanzas que los mandamientos así nos indican. Lo que la Torah nos indica que debemos que hacer, nuestras convocatorias, las reuniones de Levítico 23, dar cumplimiento a las ordenanzas, a los misbot. Cuando en otro tiempo se hablaba de los diezmos y las ofrendas, se hacía todo tipo de show necesario para que alguien presente un diezmo, una ofrenda. No. Cuando subimos de nivel, nadie me tiene que estar repitiendo si tengo que presentar mi ofrenda, si tengo que presentar mi diezmo. Si está escrito en el libro de Malaquías, está escrito. Por lo tanto, yo en obediencia tengo el honor, el privilegio de hacerlo, de dar, porque yo sé que Adonai ya me ha entregado mi provisión más que suficiente, y como tal, en obediencia, yo aporto para que en mi cajal haya bendición, aporto para que en mi cajal haya crecimiento, aporto para que en nuestra cajal haya misiones, aporto. Hace unos días apenas, nuestra querida hermana Janet, la menciono con nombre propio, gracias, viaja para Honduras a trabajar allá en su labor misionera por años, desarrollando tremendo ministerio en Honduras con tantos niños de situaciones difíciles, no solamente geográficamente, sino desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de vestir, de alimentarse, con personas de ciertas, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, con personas de algunas culturas, hasta indígenas, si puedo decirlo de esta manera. Y qué hermoso que acabo justamente para la grabación de este programa hace unos minutos recibir un video que nos envió a Israel Casa Integral. Gracias, amados hermanos de Israel Casa Integral, por haberse en tan corto tiempo, y se entregó una muy buena donación de zapatos, calzado para los niños, para los adultos. Y me acaba de enviar un reporte, y cuando me envió el número de zapatos que se recibió, dije, ¡wow! ¡Maravilloso, Adonai! Gracias por el corazón de los hermanos de Israel Casa Integral, porque todo ese calzado que se envía, más todo el esfuerzo que tiene que hacer allí esta preciosa familia por empacar, por poner cajas, por enviar, por transportar, esto es un trabajo enorme. Pero este es el centro de la liturgia, ver la necesidad. Alguien irá, tal vez no lo puedo hacer yo, tal vez tú no lo puedes hacer, pero hay alguien que sí lo puede hacer y lo está haciendo por muchos años. Y si lo está haciendo por muchos años, qué bueno que yo pueda dar, donar, apoyar, servir, porque si esa persona va y lleva la verajá, la bendición a esas comunidades, no hay duda que estamos haciendo algo bien. Por lo tanto, el cumplimiento a nuestra adoración, a la oración, el cumplimiento para que la presencia del Ruach esté siempre permanente con nosotros. Como dice el libro de los Hechos 1:8, recibimos el poder de parte de nuestro espíritu, el Ruach HaKodesh, para que nos mantengamos como familia en la liturgia, en el orden, en el cuidado. Y por favor observen que digo en el orden. Todo en la casa de Adonai debe ser orden. Debe haber un orden para empezar, debe haber un orden para terminar, debe haber un orden protocolario dentro de la misma liturgia.
Cuando estamos en el salón, en el auditorio, como lo quiera llamar, en el templo, en la casa de Adonai, hay un orden en el que los niños deben estar sentados, atentos, recibiendo la palabra. Debe haber un orden en que los adultos estaremos atentos, recibiendo la palabra. No es el orden de que cada quien sale, entra, sale, sube, baja, va, viene, timbra el teléfono, se levanta a contestar la llamada. Por favor, la liturgia requiere orden. Por favor, dígalo conmigo: orden, orden, orden. Y esto tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con el compromiso que como personas tenemos. Saben, yo repito, agradezco enormemente a todos mis hermanos en Israel Casa Integral, porque hemos aprendido una liturgia, un orden extraordinario. Quien corta la yarda, gracias por su trabajo. Quien está pendiente de alguna reparación en el edificio, gracias. Quienes podemos aportar en muchas maneras, gracias a todos. El aseo, la organización, las mesas, las sillas, todo lo que se tiene que hacer forma parte de una liturgia. Y esa liturgia hace que la casa de Adonai sea el lugar correcto donde nos encontramos y para lo cual allí nos encontramos. Por lo tanto, la liturgia no es solamente una palabra de carácter religioso. La liturgia tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con todo lo que hacemos, tiene que ver para que todo lo que ocurra en la casa de Adonai funcione bien. Esta liturgia nos hace hombres de rectitud, varones kadosh, hombres confiables, personas que tenemos voluntad, que tenemos responsabilidad, que tenemos compromiso, que cuando mi sí sea sí es sí y cuando mi no sea no, pero que no estemos, como dice la palabra, como tambaleantes, como las ondas del mar, como las olas del mar, de tal manera que todo esto junto forma parte de la liturgia. Las familias, yo aprecio enormemente cada Shabbat cuando la pastora Pili termina su jornada de enseñanza en su estudio bíblico Maná, inmediatamente hacemos un receso, aproximadamente 30 minutos. Ya hay familia que se han encargado de que para esos 30 minutos tengamos disponible las bebidas, el agua, el café, el pasabocas, que normalmente no es el pasabocas de una galletica, normalmente comemos muy bien porque cada quien que ofrece en el Shabbat la atención para toda la congregación procuran siempre lo mejor, hermanos, lo mejor que te corresponde este fin de semana, prestar el servicio de coinonía, de alimento, y tú puedas hacer lo mejor para que todos nos alimentemos y estemos bien en familia. Es parte de lo que nosotros somos en el tema de la liturgia. Esta liturgia como tal, repito, entonces nos da solidez, nos da identidad. Servir es un privilegio. Dígalo conmigo, es un privilegio servir a Adonai. Y esto tiene que ver con una frase que creo que hace mucho rato no compartía y que siempre brota en mis labios: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muy bien. Entonces, ya en ese orden de ideas, entendiendo el concepto de liturgia, vamos a desarrollar en principio en palabras muy sencillas lo que es el concepto del Talmud. Recordemos, tenemos el principio de la Torá, los primeros 5 libros de la Torá. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia son lo que conocemos como el Pentateuco, o hoy conocemos en el concepto hebraico la Kadosh Torah, nuestra Kadosh Torah en Yeshua, nuestro Mesías. Esa es la Torah escrita, pero la Torah para la comunidad judía, la Torah es dual, es decir, tienen la Torah escrita que nosotros tenemos, pero a su vez ellos funcionan o caminan. Todo su desarrollo, todo su discipulado, toda su yeshivá, su estudio, está alrededor de la Torá oral. Esa Torá oral ha sido enseñada generación tras generación, tras generación, tras generación, y el libro, si puedo decirlo de esta manera, el texto principal, rabínico por excelencia de la familia judía, es lo que conocemos como el Talmud, la Torá oral.
Es decir, ese Talmud ha sido establecido a lo largo de muchos años, y durante todos estos siglos de la escritura, de los rabinos escribiendo, los jajam, los sabios, determinaron y escribieron y continúan escribiendo hasta nuestros días, y de allí también se origina otro concepto que es la Mishnah. Ya vamos a hablar un poco frente a esos dos conceptos. Estos libros en particular incluyen discusiones. Cuando digo discusiones no me refiero a conflictos, a pleitos. Me refiero a que los sabios, los jajam, los rabinos, frente a un tema puntual de la Torá escrita, ellos hacen su estudio muy minucioso. En la Torá oral lo comparten, lo analizan, lo revisan, lo exponen, lo estudian, y a su vez lo convierten en lo que nosotros usualmente llamamos una alajá. Es decir, la alajá es como algo permisivo, algo que se puede hacer, algo que la Torá escrita literalmente no nos enseña. Me explico. La Torá escrita no nos enseña literalmente, punto a punto, un seder o una liturgia hebraica. Por ejemplo, tenemos el seder de Pesaj. El seder de Pesaj nos indica exactamente cómo desarrollar la convocatoria de Pesaj. Pero la Biblia en sí no tiene un seder. De hecho, tenía como principio de programa, y se me ha pasado comentarlo, pero aquí está. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, en el verso 5, hay una liturgia, hay un seder. Dentro de los pocos que tiene toda la Biblia, encontramos este que es maravilloso. Dice Yeshua, hablando de la oración: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es interesantísimo, porque ¿cómo está nuestra oración diaria? Vamos a ver la cultura hebrea, vamos a ver el seder hebreo, y nos daremos cuenta que la primera oración temprano en la mañana, justo al momento de levantarnos, ya hay una indicación de cuál es la oración establecida por un seder que se debe realizar. Pero debemos recordar que esa liturgia no está escrita aquí, pero sí está escrita en el Talmud, sí está escrita en la Mishnah, sí está escrita como una alajá, sí está escrita en la Torah oral. Y por eso cuando la comunidad judía desarrolla todo su seder, es un protocolo enorme, gigante, de procesos, de ordenamientos, de cosas que tenemos que hacer, que si no podemos cocinar, que si no podemos encender el fuego, que si no podemos mover una silla, que si esto, que si lo otro. Muchos de todos esos no se puede. No están escritos en la Biblia, no están escritos como tal en el texto bíblico, pero a través de la Torah oral, a través del Talmud, se hacen. Ahora, quiero hacer un punto acá importante. Lo estaba compartiendo, de hecho, con la pastora Pili hace unos minutos. Dentro del seder que desarrollamos para Israel Casa Integral, hay algunas oraciones o algunas acciones. Por ejemplo, el encendido de las velas que hacemos en el día de Shabbat, o incluso el lavamiento de las manos. Sobre eso lo hemos hablado en tantas ocasiones. Hay tanta polémica en YouTube, si lavarse las manos o no lavarse las manos. Por favor, no pierda usted el tiempo, y disculpe lo que lo diga con esta palabra entre comillas, mejor entre paréntesis. No pierda el tiempo en tonteras. Hermanos, ¿qué si se lavan las manos? ¿Qué si no se lavan las manos? ¿Qué si es Torah oral? ¿Qué si es Torah escrita? Hermanos, es que lavarse las manos es un acto absolutamente necesario de salubridad personal. Cuando vino esa famosa pandemia por la que pasamos y pasó el mundo entero esta dificultad tan enorme, la recomendación más importante que todo médico en las naciones hacía a
a cada uno de nosotros fue: lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Como ya pasó la pandemia, entonces ya no nos lavamos las manos. Lávese las manos a todo momento. Cada vez que usted está en el baño, lávese sus manos. Cada vez que usted toma billetes en sus manos, lávese sus manos. Cada vez que usted toca cualquier cosa en cualquier lugar público, por favor, lávese las manos. Entonces, lavarse las manos no se trata si es Torah oral o si es Torah escrita o si es ser de judíos. Es que se judaizaron porque se lavan las manos. Por favor, no perdamos tiempo en estas cosas. Lavarse las manos en el Shabbat, repito, independiente que esté en Torah oral o que esté en Torah escrita, no es el punto. Por favor. Hace unos días hablaba con una querida maestra y ella me decía: pero es que el encendido de las velas es un asunto talmúdico. El encendido de las velas es cosas de los judíos y por eso es que se están judaizando. Miren, hermanos, por favor, por favor, por favor, por favor, no perdamos tiempo en esta situación. Si usted no quiere encender velas, no las encienda. Si usted tiene un problema emocional, psicológico y le causa trauma encender una vela o lavarse las manos, pues tome usted una decisión, no lo haga. Pero no, repito, no se trata que si la Torah, que si la Torah oral, que si la Torah escrita, que si la Halajá, que si la Mishnah, por favor. En Israel Casa Integral, en nuestros días de comienzo de Shabbat, nos lavamos las manos. El pastor Alfaro y todos en familia nos lavamos las manos. Vamos a tomar el pan y nos lavamos las manos. ¿Cuál es el problema? ¿Tengo que mirar la Torah oral? ¿Tengo que mirar la Torah escrita para lavarme las manos? No, es un acto de simple formación y educación personal. 1. 2. En Israel Casa Integral se encienden las velitas para dar comienzo a nuestro Shabbat. ¿En qué nos afecta? Por favor, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos afecta? ¿Somos más santos? ¿Somos menos santos? ¿Perdemos la salvación porque se encendió la vela? Por favor, por favor. A mí en lo personal me parece hermoso cuando la pastora Pili y la pastora Cristal, que estamos reunidos en nuestro Shabbat, encienden las velitas. Me parece hermoso. ¿Cuál es el problema? Ahora, donde sí podemos encontrar un problema, como alguna vez lo compartí con una querida familia, es que, pastor, yo realmente en el Shabbat yo no cocino, yo no preparo nada, porque la Torah dice que en Shabbat no se puede cocinar, no se pueden calentar alimentos, no se puede calentar un café. Por favor, por favor. Usted tiene a su esposo pasando hambres un domingo, un día de Shabbat, un sábado, porque la Torah nos dice. No, la Torah no lo dice. Lo dice la Torah oral, el Talmud, las condiciones de los judíos. Pero pongámosle algo de sentido común, amados, por favor. Pongámosle sentido común. Si no se puede encender el vehículo, para desplazarnos de la casa a la cajal para celebrar nuestro Shabbat, pues entonces ni modo, ya estamos fallando. No, pues ya pecamos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que movilizarnos. Entonces no nos vayamos a extremos y convirtamos la Halajá o convirtamos el Talmud o convirtamos la Mishnah o convirtamos la Torah en una legalidad o en un legalismo innecesario. Y perdónenme que me tome el tiempo de mencionar esto. Es que realmente me inquieta enormemente cuánto problema tenemos, hermanos. Cuánto problema tenemos, que la verdad llega un momento que se pregunta: ¿pero realmente estaremos correctos al venir a Torah y tener todo este protocolo de cosas que no se puede hacer, 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 que no se puede? No, pues en cambio allá en el nivel 2, pues allá uno no tenía problema. Uno iba cuando quería y no había ningún problema, y uno da el diezmo pues cuando puede, y entonces allá uno no tiene problemas con nadie. No, hermanos, no podemos hacer de Torah un legalismo. No podemos hacer de Torah una religión, porque por tal circunstancia es que estos canales de YouTube están llenos de mensajes contra la Torah, contra, comillas. Se judaizaron, los judaizantes, por todo lado. Busquen en YouTube los judaizantes y usted va a encontrar milenios, miles
de enseñanzas contra la iglesia toraica, contra los hebreos, contra los judaizantes. ¿Por qué? Porque hemos hecho del gozo y de la plenitud de la obediencia de nuestra Kadosh Torah, hemos hecho un acto totalmente religioso, lo hemos mezclado con la comunidad judía, queremos hacer un seder judío, pensar como los judíos, hacer como los judíos, y no tengo absolutamente nada en contra de los judíos, todo lo contrario, amo al pueblo judío, amo a nuestro amado Yeshua, que es un judío, pero debemos tener claro que nosotros no somos una fotocopia del pueblo judío. Ellos tienen un ceder, ellos caminan en su Talmud, ellos caminan en su Mishnah, respetémosle eso. Hoy alguien igual me envió un video hermoso de un rabino que estando en su sinagoga en el día de Shabbat enseñando la parashá del día, repentinamente sufrió un paro cardíaco. Está ocurriendo, de hecho, con mucha frecuencia esta situación. No solamente con rabinos, con todos, ministros, pastores, etc. Pasaron 3 minutos y 30 segundos de este hombre allí en su sinagoga, postrado en el piso. Él narraba cómo apenas escuchaba voces que le hablaban y le decían la vida, la vida, la vida. Pero en esos 3 minutos, y no voy a entrar al detalle, en esos 3 minutos él tuvo una experiencia sobrenatural con Yeshua. Yeshua se presentó y le dijo: durante tantos años me has estudiado teología, durante tantos años has estudiado la Torá oral, la Torá escrita, el Talmud, la Mishnah y todo lo demás, y nunca me conociste. Y dice, no hablaba, no movía sus labios, pero solo mirarlo a sus ojos con el amor que me miraba, él me decía las palabras que yo podía entender perfectamente. Y en un momento él se quedó mirándome y me dijo: vas a regresar, porque a partir de hoy dejarás de ser lo religioso que has sido, negando mi nombre, y enseñarás mi nombre a partir de hoy. Ya en esos 3 minutos lo llevan al hospital, lo recuperan, etcétera, etcétera. Y hoy está dando testimonio de la experiencia que vivió. Porque durante tantos años, siguiendo el Talmud, siguiendo la Mishnah, siguiendo todos estos protocolos de la filosofía hebrea, de la cultura hebrea y todo lo demás, justo al momento de pasar a una condición de morir, en ese momento Yeshua se presenta y le dice: lo has hecho bien, pero no lo has hecho plenamente como debiste hacerlo. Te daré la oportunidad para que lo vuelvas a hacer. Y hoy está haciendo ese trabajo maravilloso de compartir la experiencia de vida que Adonai le permitió, recibir a Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso, amemos a nuestros hermanos de Judá. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por evangelizarlos, hermanos. Adonai está trabajando con ellos. Adonai está haciendo de miles de judíos en las naciones, en el mundo entero, que hoy están recibiendo a Yeshua como su Mesías, como el único y verdadero Mesías. Nosotros aprendamos la cultura hebrea, estudiemos nuestra Torá nuestra Torá escrita, y con nuestra Torá escrita entendemos que escrito está. A propósito de la mención que estoy haciendo frente al concepto, por favor, hermanos, creo que hoy en el anhelo tan maravilloso que tenemos por aprender, por estudiar Torá, hemos tomado caminos equivocados. Una gran mayoría de personas en el nivel de Torah hoy están vinculados en estudios cabalísticos, talmúdicos, de Mishnah, y todo esto junto está generando un conflicto de intereses, de opiniones. Respetemos estos textos para nuestros hermanos judíos, que ellos continuarán y continúen haciendo su trabajo. Pero cuando nosotros venimos a la Torá, venimos a los 5 libros primeros de la Biblia, a estudiar el Parashá, a estudiar el Haftará y a estudiar el Brit Hadasha. Todo en Yeshua, nuestro Mashiach. Porque muchos que estando en el nivel 2, en el Evangelio, vinieron a Torá, se involucraron tanto en Mishnah, en Talmud y demás, que perdieron a Yeshua. Mejor hubiese sido que se quedaran en el nivel 2 con Jesús.
Por favor, hermanos. Así es que la liturgia, tanto para la religión tradicional como para el protestantismo, como para la cultura judía, es importante, sin pretender, por supuesto, que se vuelva solamente un conjunto de ritos que parezcan actos incluso de idolatría. La liturgia, tanto judía, hebrea, cristiana, tiene que ser el corazón de Yeshua, el amor de la familia, el amor por la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Por lo tanto, esta liturgia a lo largo de los años y años y años en la comunidad hebrea, en la comunidad judía, pues repito, se ha convertido hasta el día de hoy en un manual muy distinto al que nosotros debemos realizar hoy. No estamos copiando Talmud, no estamos copiando Mishnah, por favor. Estamos en Torah, estudiando los 5 primeros libros, haciendo nuestro ciclo anual de Parashá. En Israel Casa Integral hemos desarrollado el ciclo completo de Torah durante varios años, solamente de Torah. Posteriormente hicimos un año siguiente, 1 o 2 años, hicimos solamente el ciclo de Haftarah y completamos el Tanaj. Y este año en particular, para el año de grabación de este programa, 2025, para la grabación de este programa, estamos cebando el ciclo de Brit Hadasha, o pacto renovado. Y de esta manera estamos cumpliendo con la importancia de estudiar toda la parashá, de estudiar toda la Torah escrita, la Torah escrita, la Torah escrita. Con mucha frecuencia, aquí mismo en Israel Casa Integral, se comparten textos, se comparten enseñanzas, y cuando las vemos, muchas de ellas son, repito, enseñanzas talmúdicas. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy, muy exigentes. ¿Saben? Ustedes que me conocen, muchos de quienes están acompañándonos, gracias por su compañía. Para quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos a Israel Casa Integral. Gracias, su casa, bienvenidos. Pero para ustedes que conocen el trabajo que hemos desarrollado por muchos años, recordarán que al pastor Alfaro me encanta el concepto de la gematría. Las consonantes hebreas, cada una de ellas a su vez tiene sus números. Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Hei vale 5, Bad vale 6, etc. Bueno, cuando aprendí eso, que fue de las primeras cosas que aprendí cuando vinimos a Torah, las consonantes hebraicas y los valores numéricos y cómo cada palabra y cada número se conjugan entre sí y nos forman a su vez otra palabra o nos representan algo más. Cuando nosotros decimos Yod Hei Bad Hei y nos suma 26 y sumamos 6 y 2, 8 y entendemos la importancia, es maravilloso. Pero lastimosamente a lo largo de esta historia de la Torah oral, los rabinos, los jajam, en el transcurso de los milenios, tomaron los valores numéricos, las consonantes hebraicas, y las elevaron a la potencia de la Kabbalah, de los conceptos cabalísticos, de los conceptos gnósticos. Y por lo tanto, alguna vez cuando estoy celebrando o desarrollando algunas gematrías, alguien me escribe y me dice: pastor, ¿usted cree en la Kabbalah? ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, porque usted veo que hace gematría. Lastimosamente, algo tan hermoso como los valores numéricos y las letras, como dice Jeremías 33:3, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Están ahí en las letras y en los números. Pero repito, con el paso de los años, los jajam convirtieron esta enseñanza maravillosa de números y letras, lo convirtieron en un concepto totalmente distinto al verdadero propósito. Entonces hoy la Kabbalah ocupa un lugar prioritario para la cultura judía. La Kabbalah es parte integral de su vida, pero esa Kabbalah gnóstica, esa Kabbalah de adivinanza, esa Kabbalah de juego, etcétera, etcétera. Amados, se nos agotó el tiempo, pero qué manera de pasar el tiempo. Y me quedaron muchas cosas pendientes. Pero concluimos. Torah oral, Talmud, Mishnah para los judíos
Allá ellos que continúen con su trabajo, que por tantos milenios de años han hecho y lo están haciendo a su manera. Nosotros en Israel Casa Integral, en nuestro estudio de Torah, estudiaremos lo que el Eterno nos tiene estudiando, nuestra Kadosh Torah escrito está. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía. Gracias por estar siempre atentos a este tiempo especial de Torah al instante. Les pido de manera especial, por favor, suscríbanse al canal de Israel Casa Integral. Envíenme sus mensajes, sus inquietudes. Ayúdenme a preparar temas. Cuando ustedes me hacen una pregunta, esto será parte de un tema de semana. Así es que, bienvenidos. Muchas gracias. Para todos un muy buen día. Pasen un buen fin de semana. Para quienes estamos en el fin de semana, por supuesto. Y les espero. La siguiente semana continuaremos y hablaremos un poco más de cerca de la cultura hebrea. ¡Qué tema tan importante! La cultura hebrea y la mente de Yeshua. Shalom, mis amados, muchísimas gracias. Buen día. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al instante.